Tienes 30 segundos para escoger uno de los dos sacos de mortero. Pero, ¿qué me dices? Si son exactamente lo mismo. Autonivelante los dos. Te quedan 20 segundos. ¿Cómo? Pero si es todo lo mismo. Y además es para el suelo de la casa contenedor. Estoy transformando un contenedor marítimo oxidado en una casa. En un vídeo anterior compramos más de media tonelada de mortero e hicimos una solera dentro del contenedor. Este es el resultado. Quedó perfecto. Pero hace un mes estuve trabajando en un proyecto secreto. Algo que verás en una película o serie. Pero hasta que no se estrene, yo no puedo mostrarte nada relacionado con este tema. La cosa es que habíamos varias personas aquí, trabajando con materiales muy pesados, arrastrando bloques de acero por el suelo. Y este suelo, al ser mortero, se va degradando poco a poco. Ha perdido unos milímetros. Y esto lo vamos a solucionar hoy, aplicando un mortero autonivelante. Es algo que me hace mucha ilusión porque no hemos tocado el autonivelante aquí en este canal. Pero para no cometer errores comunes que se suelen cometer... Primero, el autonivelante es caro de cojones. Me acabo de gastar más de 100 euros en 8 sacos. Y es que grabar y traer a YouTube un proyecto como este cuesta bastante dinerito. Así que si te está gustando todo este proceso de vídeos, te agradecería que te dejes un like, que comentes o que te suscribas y actives la campana. Sigamos. Este mortero se prepara muy líquido y te deja el suelo completamente a nivel. He comprado 2 sacos diferentes para mostrarte algo. Este es el que voy a usar. Como ves, en este mismo nos indica que está recomendado para espesores de 10 milímetros. Este otro, en cambio, está recomendado para espesores de entre 20 y 50 milímetros. Dependiendo del tipo de suelo y grosor que debas aplicar, tendrás que escoger uno u otro. Voy a preparar todo y vemos algunas particularidades. El autonivelante lo puedes aplicar en casi cualquier tipo de superficie. Si tienes un suelo cerámico muy liso, puedes aplicarlo sin necesidad de levantar todo el suelo. Ahora bien, con una recomendación. Esto es imprimación para autonivelante. Es recomendable aplicarla antes de tirar el mortero autonivelante. Esto hace que la adherencia entre el suelo original y el autonivelante sea mucho mejor. Igual que se aplica una imprimación para pinturas antes de pintar, se aplica una imprimación o puente de unión para morteros. En nuestro caso, que el suelo es tan irregular y poroso, realmente creo que no sería del todo necesario. Pero es bueno mostrar todo el proceso completo. Además, la función de este también es la de regular la absorción del suelo, por la que nos irá bastante bien. En este minibote pone que tenemos para dar una mano a 15 metros cuadrados. Lo dudo. Ya lo tengo todo preparado. Cubos, saco, cubo para el agua y demás. Lo ideal es que para esto seáis más de una persona, para que mientras uno va aplicando la mezcla, el otro vaya vertiendo y no se pare en ningún momento el vertido. Pero aquí solo estoy yo. Y Canelón, ¿me ayuda, Foca? ¡Y me ayuda este perro! ¡Qué guapo que eres! ¡Qué cabrón! ¡Qué guapo que eres, tío! Esto no es cosa mía, esto no es cosa de amor por el perro que tienes, es que realmente es guapo el cabrón, ¿eh? Mira, guapo y perro. Vamos a empezar.
Hostia, mira cómo realmente donde más se está acumulando es en el centro, que es donde había este desnivel. Pero se ve clarísimamente, vemos un río que no veas. Aquí hay muchos fallos, señores. Aquí hay muchos fallos que vamos a comentar cuando se seque esto. Y vamos con las cosas mal hechas durante este trabajo. 1. Comprar el autonivelante incorrecto. Sí, ¿recuerdas que al comienzo te he mostrado dos tipos de autonivelante? El de capa de 2 a 10 milímetros y el de 20 a 50 milímetros. Bien, yo, que soy muy listo, me equivoqué. Y en vez de coger 8 del de capa fina y 1 del de capa gruesa, lo hice al revés. Así soy yo. Sí. ¿Lo sabía cuando inicié a grabar el vídeo? Sí, pero ya no iba a devolverlos, ¿no? 2. Trabajar solo. Realmente es necesario ser mínimamente 2 personas. Uno mezcla y el otro tira la mezcla. De esta manera pasan unos minutos hasta que tiras un cubo y otro, y en ese lapso de tiempo ya ha comenzado el fraguado del que ya había tirado. Entonces se crean estas capas desiguales. Lo ideal es aplicarlo todo de una, sin detenerte. Además, el input mío es que estaba continuamente moviendo cámara para arriba, para abajo, que si ahora grabo desde aquí, desde allí, y todavía me hacía demorar más. Tu like se agradece. 3. No mezclarlo lo suficiente. Esto viene relacionado con el punto 2. Prisa por mezclarlo rápido y tirarlo ya. Esto se traduce en no pasar suficiente tiempo mezclándolo. Y este es el resultado. ¿Es un gran problema? No, la solución es simple. 4. No comprar suficiente material. Soy catalán y aquí el ser tacaño se lleva en la sangre. Son guerrepas. Bueno, no todos, solo yo. Hice un cálculo y compré el material exacto. Lo ideal es siempre comprar un 10% más. Es mucho mejor que sobre que no que falte. Esto nos lleva al error número 5. Al tirar los últimos sacos vi que iba demasiado justo de material. Listo de mí, se me ocurrió una idea. Voy a añadir más agua, así tendré más cantidad, aunque sea más líquido. Incorrecto. La mezcla debe ser la ideal. Ni muy seco, ni demasiado líquido. En mi caso, que este último lo hice bastante más líquido, pasó que la arena, al pesar más y en estar en un líquido de menor densidad, la arena cayó al fondo del cubo. El resultado es que gran parte se quedó aquí, en el cubo. Podría incluso extenderme en un error 5.5, en el que añado agua a esa arena para intentar reaprovecharla, lo cual es peor, porque esa arena es solo arena. Total, acabé tirando 1 litro de agua aquí al suelo y no sirvió para nada, porque la arena volvió a quedar en el cubo. Normalmente a nosotros los trabajos nos salen rozando la excelencia, pero hoy ha sido diferente. ¿Qué coño? Vamos a decirlo claro, ha sido una mierda. Voy a terminar de rascar las irregularidades y nos vemos en el próximo vídeo.